columna tiene su dificultad, ¿sí? Tiene su dificultad porque vamos a hablar de una cosa medio en pasado y medio en futuro. Como saben, esta semana hubo una noticia completamente inesperada, que es el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner dijo finalmente que no va a ser la candidata del Frente de Todos. Lo inesperado, me imagino que es irónico. Bueno, pará, hay algunos que todavía siguen diciendo que no lo dijo tan claramente. Yo ya acá que gané sorteos, docenas de medialuna. No sé cómo no jugué un asado. Tendrías que haber jugado un asado, pero bueno, de todas maneras, esa fue una noticia de la semana, ¿no? Estuvo la carta, que además fue una carta que salió en el marco de que estaba terminando el Congreso del PJ. O sea, exacto, se juntaron a discutir qué pasaba con la candidatura. Y 5 minutos antes, cuando estaban cantando Cristina Presidenta, sale este posteo en Twitter que dice básicamente varias cosas. Bueno, algunas cosas las vamos a analizar, pero esencialmente quedó completamente claro, para si no era suficientemente claro, que Cristina no va a ser la candidata del Frente de Todos. ¿Viste que yo te había dicho que mi nombre no iba a estar en la boleta? Bueno, era verdad. Era verdad nomás, era verdad nomás. Bueno, Grabois también era uno de los que afirmaba, digamos, que eso iba a ser así. Pero había incrédulos, había incluso kirchneristas que decían no hay plan B. Bueno, no hay plan B, ahora va a tener que haber plan B porque si no, no hay plan, digamos. Total, de izquierda, papá, es el plan B. Vamos a analizar un poco. Pero claro, ¿cuál es la dificultad de esta columna? Que vamos a estar diciendo cuáles son las conclusiones de este hecho político y Cristina en algunos minutos va a estar saliendo en C5N y va a hablar y va a explicar ella con sus propias palabras. Entonces, obviamente, estamos haciendo un análisis de lo que está pasando con elementos del pasado, de lo que conocemos del kirchnerismo, y también con elementos del futuro. Porque cualquiera puede analizar un discurso que ya pasó. Lo difícil es analizar un discurso que todavía no sucedió. Así que vamos a empezar a emplear estas habilidades futurológicas que nos da el trotskismo trascendental en Twitch, y vamos a hablar un poco de justamente hacia dónde va el kirchnerismo, que es este gran problema, que es algo que estamos tratando de desentrañar. Y nos interesa mucho justamente porque... ¿Por qué? Porque en el kirchnerismo hay miles y miles de compañeros súper valiosos. Cientos de miles. Cientos de miles. Nosotros hablamos siempre de que los compañeros de perfil y los compañeros de distintos lugares de trabajo de nuestro gremio, el gremio de prensa, que se organizan, son kirchneristas. Y aún así hemos coincidido muchas veces en las calles. El Pollo mismo acá la semana pasada dijo que los compañeros de su lista la abordó, una lista pero recontra referenciada del trotskismo que dirige Ferroviarios. Tiene muchos compañeros kirchneristas, inclusive en la propia directiva del gremio. Además decía algo interesante el Pollo, que era esto de que el verdadero justicialismo entra en conflicto con lo que hace el peronismo, claro, ¿no? Como decir, bueno, los valores por los que luchaba el justicialismo hoy son una perspectiva que va más allá de lo que el mismo gobierno está haciendo. Solo realizable a través de un gobierno de los trabajadores. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esto. Yo, la tesis que sostengo es que Cristina se está corriendo de la centralidad política, no solamente de la candidatura, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué. En realidad, yo creo que esto es un proceso que se viene dando. La pregunta es si el kirchnerismo como lo conocemos no está llegando a su fin, si no vamos a otra etapa. Esto es algo interesante que se desprende de las propias condiciones, sí, ¿no? Esto de que no hay plan B. Lo que yo sostengo es que el corrimiento de Cristina no es de ahora. El corrimiento de Cristina es ya desde la puesta en pie de la candidatura de Scioli. Y obviamente da un paso más con la puesta en pie de la estrategia de la candidatura de Alberto. Recordemos que en 2019 también hubo un operativo Clamor. No es que el operativo Clamor solamente fue este año. De hecho, hasta la presentación del libro, sinceramente, Cristina estaba, había mucha expectativa con una nueva candidatura de Cristina, porque ya podía legalmente volver a ser candidata. Y de alguna manera, ese fue el primer paso hacia el corrimiento de su centralidad. En ese momento, los mismos militantes kirchneristas lo consideraron una estrategia súper acertada, la candidatura de Alberto. Era la jugada maestra. Era la jugada maestra, movió la reina, como dicen, ¿no? O sea que sí, estamos todos expectantes a ver qué pasa en el tablero del ajedrez. La reina es la figura con más poder de fuego, mueve la reina y inmediatamente... Ahora algunos te dicen, no, bueno, yo me he dado cuenta que Cristina estaba condicionada. A eso los odio, a eso los odio. ¿Y por qué no lo dijiste? ¿No? ¿Y por qué no lo dijiste, genio?
Pero bueno, nosotros sí lo dijimos, de hecho tenemos notas nuestras publicadas de ese momento, en otro portal que no vamos a decir. El periodo oscuro. No vamos a decir el nombre, pero donde analizábamos Antes que nos justamente estas jugadas. Cualquiera que pueda buscar nuestros nombres va a poder saber si lo que estamos diciendo es verdad. Pero bueno, hubo un primer corrimiento, ¿no? Fue el primer paso. La estrategia era poner un gobierno más amigo de los mercados con la excusa de que a ella no le iban a dejar gobernar. Pero la confesión digamos, tácita de esta estrategia, si vos decís voy a poner un gobierno para que me dejen gobernar, para poder ganar y gobernar, es que la única manera que tenía el kirchnerismo de avanzar hacia la justicia social es que te dejen gobernar. ¿Está bien? Entonces, es decir, no estás dispuesto a luchar de otra manera que no sea con cierto consenso. O sea, lo de combatiendo el capital empezaría como más, como decía Menem, con amor y con lealtad. Claro, ¿sabes? tiene que ser de común acuerdo. De combatiendo el capital con amor y con lealtad. Exactamente, y eso nos lleva al origen del kirchnerismo, que era algo que también tratamos en otra columna, porque, por ejemplo, en el 2001 sí hubo consenso en el kirchnerismo. ¿Por qué? Bueno, porque había una gran crisis social, había un montón de desocupación, ¿no? Ya sabemos lo que fue esa gran crisis, pero además hubo un intento del peronismo de darle una salida represiva, que terminó con el asesinato de Costec y Santillán, y con grandes protestas que hicieron que el peronismo tuviera que buscar otra solución a la crisis. Es decir, el kirchnerismo viene en ese contexto a, de alguna manera, pilotear esa tormenta y a reabsorber esa deslegitimación que había de los sectores populares hacia los poderes del Estado. Era una rebelión que fue muy por izquierda, ¿sí? No era como ahora que el descontento se canaliza hacia alternativas de ultraderecha. De alguna manera, eso permitió que haya una alternativa que fuera capitalista, porque el kirchnerismo nunca dijo que era anticapitalista, pero que diera ciertas concesiones en el marco de que había superávit fiscal y comercial. Bueno, ya lo hemos analizado bastante, ¿o no? Sí, todo esto en un contexto regional, donde el octubre boliviano en el 2003, el Caracazo del fin de los 90, o sea, diferentes rebeliones populares alrededor de Latinoamérica dieron la oportunidad a gobiernos más o menos progresistas. Y todos procesos que partían justamente de rebeliones populares, como Exacto. vos bien decías. Entonces digamos que el 2001 fue la condición que permitió ese consenso y que te permitan gobernar con esa política. Después, los impedimentos fueron, obviamente, cuando ya la burguesía se recuperó y dijo, bueno, hasta acá, ¿no? La ley de las retenciones móviles del 2008, por ejemplo. Bueno, de alguna manera me recuerda esta frase de Keynes, ¿viste? El economista de la segunda posguerra que decía, demos algo para no perderlo todo. Exacto. ¿Por qué? Bueno, porque si vos ibas a un choque brutal, los movimientos radicalizados podían girar más hacia la izquierda, podía haber incluso crecimiento de alternativas anticapitalistas. O sea, no se sabe dónde terminan las rebeliones populares. O se reabsorben o llegan hasta cierto punto. Bueno, en el caso de Chile, seguramente después lo vamos a poder analizar también. Por la vía institucional, o se convierten en otra instancia, una instancia revolucionaria. Sí, recordemos que en ese momento había bastante deslegitimación de las instituciones. Era que se vayan todos, o sea, el sistema político. Y además había una unión de la clase media con el movimiento popular hacia la izquierda. Piquetti y Cacerola, la lucha es una sola. No estaba esto de... Estos negros de mierda que se vayan a cagar. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero volviendo al presente, cuando el gobierno cerró un pacto con el FMI, más allá del bochinche de Máximo, ¿no? Del llanto del nene, no hubo una gran movilización, un plan alternativo. O sea, lo que decía Cristina, lo que le decía a Guzmán le ponía trabas, pero no presentaba un programa alternativo de gobierno. Es decir, no quería ocupar la centralidad política. Incluso corrió por esos días, cuando fue la crisis con Basualdo y Guzmán, que Alberto había querido presentar la renuncia y Cristina no la aceptó. Y después tampoco quiso poner a alguien de su cuño cuando renunció Guzmán. Es decir, que la centralidad política de Cristina no es tal. O sea, tiene una centralidad en donde la pone la militancia, donde esas personas que tienen esa expectativa la quieren poner, pero hay también un esfuerzo por correrse de ese lugar que estaba expresada en esto de... hay miles de metáforas. Está la metáfora de la lapicera, pero más reciente la metáfora del bastón de mariscal. Lo tienen en la mochila, úsenlo. Es decir, yo me corro de la centralidad política. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Buena pregunta. Bueno, seguramente lo va a decir. Si lo estás viendo cuando ya lo dijo, yo te voy a decir. Ya lo había dicho Facundo. Ya lo había dicho yo antes que Cristina Kirchner. El problema es que
la estrategia de Cristina era la autopreservación. El movimiento kirchnerista fue identificado justamente en el marco de que en el 2001 dio ciertas concesiones a los sectores populares como un movimiento de transformación social progresista. Pero al no tener plan alternativo, el hecho de que el kirchnerismo asumiera los costos de aplicar un ajuste sobre la clase trabajadora hubiera dilapidado su capital político. Capital político. Entonces la dicotomía que tenía el kirchnerismo, que la analizamos acá en tiempo real, era preservar el relato kirchnerista, preservar al movimiento o mancharse las manos con un ajuste. Pero el relato se basaba en la posibilidad de transformar la realidad. Entonces, ¿cuánto tiempo podés preservar un relato si tu estrategia no lleva a una transformación efectiva? Y si sos parte de un gobierno, porque sos parte, no puede ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. Fuiste parte del gobierno de Alberto con todo lo que significó la política que se llevó adelante. Pusiste vos, Alberto. Exactamente, entonces la aparición pública de la presidenta, esta aparición pública, también el acto del 25 de mayo, donde va a ser la última oradora, tiene que ver con esto, con mantener un relato y mantener una tropa unificada detrás de esa estrategia de autopreservación. En la carta que publica Cristina había algo que decía que era interesante, ¿no? Criticó, además de proponer un programa, después vamos a abordar ese punto, pero decía en uno de sus pasajes, la historia que siguió es la misma de siempre, con el fondo en nuestro país. Interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y por eso no es casual que ninguno de los presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía. ¿Qué está diciendo Cristina acá? Obviamente es un palo para Macri, pero también es un palo para Alberto. Claro. Para el gobierno de Alberto. Está diciendo, los gobiernos que aceptaron y que renegociaron la deuda con el FMI perdieron su capital electoral, es decir, perdieron la capacidad de ganar las elecciones. Pero eso no incluye también la gestión de Cristina Kirchner, vicepresidenta de Alberto Fernández. Eso no incluye también a Massa, que desde la presidencia de la Cámara de Senadores, incluso antes de que se firme el acuerdo de facilidades extendidas, estaba presionando porque se renegocie la deuda con el FMI. Sí, parece que al único que excluiría es a Máximo, que por lo pronto no es ningún tipo de candidato. Más allá de que Máximo dijo no hay que votar, no lo votó, no le avisó a nadie, hasta el pobre Itaí Hackman terminó absteniéndose. Claro, le hicieron engaña pichanga. Dieron la discusión en contra y después lo dejaron votando solo. ¿Qué digo? Un amigazo. Máximo, que era presidente en ese momento del bloque oficialista en diputados, podría haber hecho mucho más si quería que no se apruebe. Y además dirigiendo un movimiento social y un movimiento político como el que dirigís. Pero más allá de eso, vamos a otra conclusión que se desprende del propio párrafo. Si el gobierno que cierra un acuerdo con el FMI dilapida su capital electoral, ¿eso significa que no tiene posibilidad el Frente de Todos de ganar las elecciones? ¿No está anticipando Cristina que van a perder las elecciones? ¿No está revelando su táctica conservadora? Porque ¿cuál sería la posibilidad? O sea, ¿qué tendrías? ¿Que presentarte con un programa contra el FMI? Claro, eso. Yo de ahí, de ese párrafo, saco dos posibilidades. O me presento con un programa contra el FMI de ruptura con el fondo, etcétera, 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 y en consecuencia busco un candidato a lo Grabois, o todo lo contrario. Ya como sé que voy a perder y demás, más o menos todo chupa un huevo y tratamos de conservar los puestos que tenemos. Me inclinaría, conociendo el paño, a la segunda opción. Totalmente. Ahora dice, digamos, Cristina, que hay que presentar un programa. Hay que ver qué elementos tiene ese programa. Pero digamos que el kirchnerismo se cierra sobre sí mismo para preservar su fuerza orgánica. Eso indica que vamos a la ruptura del Frente de Todos. Porque si vos estás criticando abiertamente al gobierno de Alberto y ya lo estás culpando por dilapidar el capital electoral antes de que sean las elecciones, no hay mucha perspectiva de que ese frente se conserve. Y ahí vamos a esto que planteamos en la editorial, el problema de que estamos yendo a un nuevo equilibrio de fuerzas en el peronismo y estamos yendo a un nuevo kirchnerismo que vamos a ver qué características. Que vos, cuando arrancás el 2019, le decías, esa deuda no se puede pagar,
no se puede aceptar así. Decían, no, los kirchneristas, lo que vos estás planteando es imposible. ¿Cómo vas a desconocer la deuda? ¿Cómo vas a replantearlo? Tipo, ¿y ahora qué carajo estás diciendo? Claro. Es exactamente lo que estás diciendo ahora, hermano. No quiero decirte lo dije, pero te lo dije. Pero ya lo sabías. El tema es que es fácil decirlo cuando ya el moco, entre comillas, se lo mandó otro. Porque vos también estabas, pero ahora estás haciendo el que no tuviste nada que ver. Pero además hay otra cosa, o sea, estamos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, baja del salario, la CGT no hace nada. Y hacen un acto del 25 de mayo solamente para discutir al interior de la interna. ¿Se entiende? O sea, es una fuerza que está completamente cerrada sobre sí misma. Exacto. Una fuerza sectaria que se cierra sobre sí misma, ¿tiene capacidad de transformar la realidad? Obviamente lo digo también pensando en otras fuerzas sectarias que se cierran sobre sí mismas, ¿no? Pero digamos, es como una categoría de la filosofía política. O sea, si vos te cerrás sobre ti mismo para preservar tu capital en base solamente al relato y en base a tus adeptos, ¿qué posibilidad transformadora tenés? Y ahí se nos abre, obviamente, qué va a pasar con otros sectores que están ligados al kirchnerismo. Por ejemplo, la izquierda popular. No, ya hemos visto, bueno, recién mencionamos a Grabois. El hecho de que esos sectores empiecen a tensar la vara y empiecen a plantear programas más radicalizados, o empiecen a decir, bueno, la vía es reafirmar un programa de izquierda, también es una expresión hacia la ruptura al frente de todo, que obviamente puede ocurrir después de las elecciones. Puede no ocurrir ahora, ¿no? Puede, digamos, por la cuestión de tratar de mantener el poder o de mantener espacios, o incluso por convicción política de que es mejor que un eventual gobierno de la derecha, hay sectores que se pueden quedar, pero eso va a una ruptura porque no hay un acuerdo político programático transformador y los sectores que bancan, digamos, son esos sectores. Ahora también está la otra estrategia, echarle la culpa a los militantes. Viste que mucho circuló en Twitter también, yo soy bastante de ver lo que ponen, esto de no hicimos lo suficiente para que Cristina sea candidata. Pero Cristina ya te dijo que no. O sea, ¿cómo vas a...? O sea, hay un elemento de proscripción, ¿no? Acá lo dijimos, o sea, estamos de acuerdo con la categoría de proscripción por el tema del fallo de la causa y demás. Ahora, ¿había margen para pelear? Si Cristina quería ser candidata, ¿podía hacerlo? Sí. ¿Iba a salir un fallo en la corte? Probablemente. Ahora, pregunto seriamente a los compañeros kirchneristas que pueden estar escuchando. Si vos lo que querés es demostrar la falta de democracia de la oposición de derecha y la alianza que tiene con la justicia y cómo esto impacta en la vida cotidiana de las miles de personas, ¿no es más fácil explicarlo cuando Cristina se presenta y te la proscriben? Incluso desde el punto de vista estrictamente electoral, ¿no es más fácil transmutar esos votos, estando Cristina proscripta realmente y poniendo otro candidato que bajándose ella misma? Totalmente, pero además hay otra cosa, que es que los movimientos políticos, obviamente que los militantes tienen cierta responsabilidad, pero la mayor responsabilidad la tienen los dirigentes. O sea, son los que convocan, son los que forman políticamente, son los que llevan una línea y tienen una estrategia. Y acá hubo varias batallas y varias escaramuzas que no se pelearon hasta el final. Por ejemplo, lo hemos dicho mucho acá también, la investigación por el asesinato de Cristina. Ahí hay un compañero que yo lo considero honesto, por lo menos le creo cuando lo veo en la tele, que es el abogado Ubeira, que vive insistiendo con la investigación a Patricia Bullrich y no hubo una sola movilización, no hubo una investigación independiente, no hubo una comisión que pudiera, frente a la falta de confianza en la justicia que vemos todas las maniobras antidemocráticas que está haciendo, que pudiera avanzar más en la investigación para por lo menos frente a la sociedad expresar y llegar al fondo de la cuestión en el marco de que avanza la ultraderecha. Si los hijos, las madres, las abuelas hubiesen tenido la misma estrategia kirchnerista de solo reclamar desde un punto de vista institucional y con solo tapas de página 12, no hubiesen llegado donde llegaron. Totalmente, totalmente. Digamos, esto nos lleva a un concepto que cuando Cristina decidió comenzar, digamos, el giro hacia el centro, primero fue con Scioli, ¿no? Era interesante algo que decían que era el candidato es el proyecto. ¿Sí? Claro. El candidato es el proyecto, no importa quién sea, no importa si es Alberto. Bueno, evidentemente, si el candidato era el proyecto, lo que fracasó rotundamente fue el proyecto. Fue el proyecto de la conciliación de clases, fue el proyecto de buscar el permiso de los mercados, el permiso de la derecha para poder efectuar las transformaciones. Entonces, ¿no es hora de probar otra estrategia? Los trabajadores, los jóvenes, los sectores populares
¿No necesitamos tener nuestra propia organización, o sea, separada de los patrones, separada de los administradores coloniales, como dice, por ejemplo, Grabois? Nosotros queremos llevar este debate. Hay una cosa, un concepto de Hegel, me sale decirlo medio punk. Todo lo que existe, existe contra otra cosa, ¿sí? Es un concepto hegeliano, la dialéctica. Es lo que hace mover la realidad y la historia, ¿no? En Marx es la lucha de clases. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Bueno, no hay nada que no exista contra otra cosa. Si se viene la derecha con todas, si se está derechizando el peronismo, si se está derechizando el macrismo, si hay posibilidad de que gane la ultraderecha ante el fracaso a ambos lados de la grieta, nosotros tenemos que pararnos contra eso. ¿Cómo hacemos para pararnos contra eso? Bueno, dejando de pedir permiso. Dejando de pedir permiso. Armando nuestra propia organización separada de nuestros enemigos. La única alternativa que hoy cumple esa perspectiva es el Frente de Izquierda. Sin embargo, obviamente no alcanza el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda es una instancia que nos puede servir para defender, por ejemplo, en estas elecciones una alternativa, pero se nos plantean podríamos otras decir, instancias emulando a orgánicas. Alberto, con el frente de, sin el Frente de Izquierda no se puede, pero con el Frente de Izquierda solo no alcanza. Exactamente, y tampoco nos tenemos que cerrar sobre nosotros mismos. Pero es un buen punto de apoyo, digamos, para empezar a defender esas banderas de incondicional defensa de los derechos de los trabajadores. Y en el futuro tenemos una tarea histórica que es construir justamente esta alternativa y este espacio que sea un partido, una organización, una coordinadora, un frente de lucha de independencia de clase.